Nuestro texto bíblico esta mañana se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 23. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 23. Daremos lectura en el nombre del Señor. Hijitos míos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Charles Taze Russell nació el 16 de febrero de 1852 en Pensilvania. Creció en un hogar devoto y sus padres fueron miembros de una respetada iglesia presbiteriana. De niño, Charles tuvo un gran entusiasmo religioso y cuando era solo un adolescente dejó su congregación presbiteriana para asistir a una congregacional. A menudo iba a lugares públicos y para evangelizar utilizaba tiza para escribir versos de la Biblia relacionados con el pecado y la condenación. Pero a la edad de 16 años, Charles se involucró en un debate con un amigo que lo llevó a cuestionar la fiabilidad de la Biblia y la validez de la fe cristiana. Se embarcó entonces en un periodo de búsqueda religiosa e incursionó en muchas religiones orientales antes de determinar que éstas también eran vacías y poco satisfactorias. A la edad de 18 años conoció la predicación adventista y comenzó a asistir regularmente a un estudio bíblico. No pasó mucho tiempo antes que él determinara que no podía conciliar un infierno eterno con un Dios misericordioso. Durante los siguientes 2 años vino a cuestionar muchas otras doctrinas cristianas históricas y se convenció, que los credos históricos traicionaron el verdadero cristianismo. Al mismo tiempo, adoptó enseñanzas adventistas, que el fin de los tiempos había comenzado en 1799, que Cristo había regresado de manera invisible en 1874 y que había sido coronado Rey de los cielos 4 años más tarde. Que todos los cristianos que ya habían muerto serían resucitados antes de 1878 y que en el año 1914 marcaría el final del periodo de la cosecha y daría paso al Armagedón. Charles vendió sus 5 tiendas de ropa, ganando una cantidad importante de dinero, el equivalente actual a varios millones de dólares, y se dedicó a la vida de la escritura, a la edición y la financiación de propagación del mensaje del inminente regreso de Cristo. En 1878, ninguno de sus profecías se cumplió, y Charles se vio obligado a volver a examinar sus creencias y a distanciarse de algunos de sus compañeros adventistas. Él fundó su propia revista, La Torre del Vigía, La Atalaya y Heraldo de la Presencia de Cristo. En este tiempo se casó con María Francés Auckley en una unión aparentemente célibe que duraría hasta 1897, terminando en un amargo divorcio. En 1881, Russell fundó la Sociedad Bíblica y los Tratados del Atalaya, que creció como una sólida publicación y pronto tendría 16 millones de libros y folletos impresos. Su ministerio y sus oportunidades de predicar crecieron exponencialmente y Russell, como se llegó a conocer, pronto tuvo seguidores a lo largo de los estados del norte y de este de los Estados Unidos. Él predicó y escribió constantemente. Sus sermones fueron impresos en varios miles de periódicos de todo el mundo y se convirtió en uno de los predicadores más famosos del mundo. Con el tiempo trasladó la sede de la sociedad a Brooklyn, Nueva York, donde aún permanece actualmente. Russell murió de cistitis el 31 de octubre de 1916, cerca de Pampa, Texas, mientras intentaba regresar a su casa en Brooklyn. Al momento de su muerte, sus escritos se habían convertido en una de las obras más ampliamente distribuidas en el mundo. Algunos estiman que cuando murió, solo la Biblia y el almanaque chino estaba en mayor circulación que sus innumerables libros y folletos. Este es un buen ejemplo
de un hombre que se apartó de la verdad del Evangelio y ya hace casi 200 años ha logrado arrastrar tras sí a millones de personas. Es el vivo retrato de aquellos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. El nombre de la predicación de esta mañana es la amenaza y las características de los anticristos. El primer punto de nuestra predicación, entre los versos 18 y 19, comenzamos en el 18, dice: hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Permítame orar antes de continuar. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos que tú nos guíes en esta exposición, que nuestras mentes, Señor, puedan estar atentas a estas advertencias tan solemnes que tú nos haces a través del escrito de Juan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, Juan, en su tono paternal, ¿no?, le llama hijitos, hijos, a sus destinatarios. Ahora, para introducir un mensaje respecto de la última hora. La última hora es una expresión que es propia de Juan, pero encontramos su equivalente en otros escritos también del Nuevo Testamento con la palabra o la frase últimos tiempos. Es un uso frecuente. ¿Y a qué se refiere la Biblia? ¿A qué se refiere Juan cuando habla de última hora o últimos tiempos? Es el periodo que se inició con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ascensión hasta su segunda venida. O si usted quiere entenderlo de manera más clara aún, desde que Jesucristo ascendió a los cielos hasta que Jesucristo vuelva en gloria y poder por su iglesia. Ese es el periodo de la última hora, ese es el periodo de los últimos tiempos. Por lo tanto, y en consecuencia, ahora mismo nosotros también estamos en la última hora. Ahora nosotros estamos, iglesia, en los últimos tiempos. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué va a ocurrir, Juan, en estos últimos tiempos? Bueno, Juan lo dice de manera clara, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Juan nos está advirtiendo, iglesia, que surgirán anticristos, como este que veíamos en la introducción, y van a seguir estando en este periodo de tiempo en el cual estamos viviendo. Son aquellos que enseñan doctrinas distorsionadas respecto de Cristo. Estos destinatarios, iglesia, conocían el Evangelio, conocían a Cristo, habían probablemente escuchado lo que dice Mateo 24, capítulo 24, verso 5, donde leemos: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Más adelante en Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Los falsos cristos, los falsos maestros están conectados, íntimamente relacionados con la última hora, con los últimos tiempos. Van a seguir estando. Por lo tanto, la advertencia de Juan toma mucho sentido para nosotros hoy. Pablo, a su discípulo Timoteo, en la primera carta, capítulo 4, versos 1 y 2, le escribió, y el Espíritu dice claramente, escuche bien, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Se apartarán de la fe. Es decir, estuvieron en la fe y se apartaron, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La falsa doctrina no es un asunto ligero, no es un asunto sin importancia, no es algo que nosotros podríamos ignorar o decir, bueno, lo ve desde otro punto de vista. No, aquí el apóstol Pablo está diciendo que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Verso 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos son los agentes del error. Esto es algo espiritual, pero Satanás ocupa agentes, personas como tú y como yo, para esparcir su mentira. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5, escribe el apóstol: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Estas no son predicaciones que arrancan muchos amenes, ¿sí? Vendrán tiempos difíciles. Pero gloria a Cristo, gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos advierte constantemente de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir. Vendrán tiempos difíciles, iglesia. ¿Por qué?
porque los hombres serán amadores de sí mismos. Dígame si no lo ha visto. Serán avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, lo que veíamos la semana anterior, teniendo, y esto es medular, iglesia, teniendo apariencia de piedad. Teniendo apariencia de piedad, teniendo toda esta calificación de una persona mundana, ¿no? De alguien que está pegado al mundo y su filosofía y su estilo de vida, aún logran tener una apariencia de piedad. Tienen un lenguaje piadoso, tienen una forma piadosa, pero habiendo negado su poder, y el apóstol es muy claro, el apóstol Pablo acá a Timoteo le dice, a tales evita, a tales evita. Tenemos entonces sustento bíblico, ¿no?, para decir que la última hora de la cual nos habla Juan, o los últimos tiempos de los cuales nos habla el apóstol Pablo, van a abundar y sobreabundar los falsos maestros, los anticristos, desde la época apostólica hasta nuestros días, es de la misma manera. Ahora, la palabra anticristo es exclusiva de Juan, solo él la utiliza, ¿sí? Y el significado de la palabra anticristo, tenemos esa preposición, ¿no?, lo que está antes de la palabra Cristo, que es anti. Ahora, anti, ¿qué significa? Anti significa en contra o en lugar de. Anti es en contra o en lugar de. El anticristo, por lo tanto, viene en contra de Cristo y a intentar usurpar su lugar. Estos falsos maestros que se habían levantado con doctrinas heréticas, no de herejías, en torno a la figura de Cristo. Estos son los que parecen ser, pero no son. Parecen ser, pero no son. Anticristo, iglesia, es un calificativo que calza justo con todos aquellos que pervierten el Evangelio. El apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, o la carta a los Gálatas, los llamó anatemas, malditos aquellos que pervierten el Evangelio, que les enseñan un Evangelio diferente. Los agentes del engaño y su proliferación no nos deben tomar por sorpresa. Aquí tenemos la respuesta bíblica. No sé si a usted le ha pasado, pero la gente a veces se pregunta, ¿pero por qué existen tantas religiones? ¿Por qué existen tantas sectas? Bueno, aquí está la respuesta bíblica, ¿sí? En los últimos tiempos van a sobreabundar, va a haber una gran cosecha, una gran manifestación de agentes del error, de falsos maestros y de anticristos. Los falsos maestros siguen, por lo tanto, estando en medio nuestro. Muchas veces están en nuestro contexto religioso, ¿sí? Sabemos que las sectas nombran mucho el nombre de Jesucristo. Los testigos de Jehová, los mormones, pero desconocen su divinidad. Ellos no reconocen que Jesús es Dios. Hay también dentro de la esfera evangélica los llamados unicitarios. Los unicitarios creen que Dios es, ellos no conciben al Dios trino. Entonces ellos dicen que Dios eventualmente se manifestó como Padre, luego se manifestó como Hijo y luego como Espíritu, pero no creen en la Trinidad, no creen en la Trinidad. Y ellos son aceptados incluso, reconocidos como evangélicos. Además, nosotros mismos no estamos libres de que entre nuestras propias sillas, por decirlo de algún modo, ¿no?, se levanten falsos maestros. Y hemos tenido, ¿no?, algunos atisbos de ello, no a nivel de tanta preocupación, pero sí hemos tenido personas que en conversaciones informales han puesto en duda la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. Debemos estar atentos porque, iglesia, una cosa es que usted tenga legítimas dudas doctrinales y cualquiera de nosotros puede tenerlas. Una cosa es eso. Y otra cosa muy distinta es afirmar y estar dispuesto a contender, ¿sí?, a pelear, a discutir en favor de una falsa doctrina. Usted puede tener una duda, puede conversarla, la podemos conversar acá después de la reunión, me la manda por WhatsApp, yo trataré de resolverla. Pero otra es decir, no, mira, la Trinidad es una mentira, es algo que surgió después, y empezar a discutirlo y empezar a contaminar a otros con esa idea.
Son dos escenarios distintos. ¿Qué pasó entonces, iglesia, con estos anticristos del tiempo del apóstol Juan? Dice el verso 19, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Aquí es como un juego de palabras, ¿no? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin, ¿no?, con el propósito de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esta palabra, ¿no?, estas palabras salieron de nosotros. El texto no nos revela la manera en que ellos salieron, no lo sabemos. Pero los que estaban recibiendo la epístola sí lo sabían el detalle. Hay una posibilidad, y es la que muchos entienden, es que ellos de mutuo propio, por propia iniciativa, se apartaron de las comunidades o de la comunidad cristiana. Yo pensando en el texto y conociendo el carácter de los falsos maestros, a mí me cuesta creer que los falsos maestros iban de mutuo propio a abandonar las comunidades religiosas. Porque el falso maestro es una persona orgullosa, es una persona persistente, es una persona que quiere cumplir su propósito de contaminar, de arrastrar a otros, como también dice la Biblia. Pero bueno, no lo sabemos, iglesia. No sabemos si estas personas dejaron de forma por decisión propia o bien fueron sometidos a algún proceso de expulsión por parte del apóstol Juan, por parte de la iglesia, para que ellos efectivamente salieron. No podríamos asegurar ni un escenario ni el otro. Lo que sí podemos asegurar es que ellos salieron de la comunidad de creyentes. No hay espacio para los agentes del error, para los anticristos en nuestras comunidades de creyentes, en nuestras iglesias locales. Por eso es que debemos estar muy atentos, porque de manera inaparente muchas veces aparecen este tipo de personas. Yo decía acá de manera un poco didáctica, ¿no? Entonces a estas personas los fueron o se fueron. Como sea, salieron. La forma de reconvenir, ¿sí?, a quien está en un error doctrinal está claramente establecida en la Escritura. Usted lo puede leer en Mateo 18, cuando hablamos de hacer volver a un hermano al arrepentimiento. El error doctrinal, la herejía, es grave. Por lo tanto, ahí están esos pasos que el Señor Jesucristo nos da para poder reconvenir a alguien. Se lo resumo muy corto. Primero, usted habla de forma personal con la persona. Si la persona no se arrepiente, dado un tiempo, usted busca 2 o 3 testigos. Entre los 3 buscan hacer a esta persona que se arrepienta. Si la persona persiste en su pecado doctrinal, en su herejía, entonces dice que hay que decírselo a la iglesia. Se dice a la iglesia de manera pública, entonces en la iglesia probablemente hay también personas que conocen a esta persona que está en el error doctrinal, y la iglesia busca también que esa persona se arrepienta. Si la persona aún persiste en su error doctrinal, en su herejía, entonces dice la Escritura que debemos tenerle por gentil y publicano. Es decir, una persona que no ha conocido el Evangelio. Cae justo en esta expresión, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. ¿Ok? Y el apóstol Pablo también otra vez a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 24 al 26, escribe: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender, mire, escucha, tiernamente a los que se oponen. Debe reprender, debe tener los argumentos para hacerlo, pero teniendo en cuenta lo que sigue en el versículo 25. Por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Nosotros reconvenimos a la persona, le damos los argumentos bíblicos, pero finalmente es Dios quien hace la obra y lo lleva al pleno conocimiento de la verdad. Dice, ¿qué pasa con esta persona? Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, ¿sí? Los que están proclamando falsas doctrinas están en el lazo del diablo. Mira qué serio, ¿no? Estando cautivos de él para hacer su voluntad. Pero cuando hay persistencia, ¿no?, en la herejía, como es propio de los falsos maestros o los anticristos, estas personas deben ser invitadas a salir de la comunidad, a salir de la iglesia local.
son verdaderos tumores malignos en el cuerpo de Cristo. Todos hemos tenido personas, ¿no?, que han sufrido de cánceres y sabemos un poco cómo esto funciona. Cuando una persona está con cáncer, se hacen tratamientos radicales, ¿no? A veces se opera a la persona, a veces le aplican quimioterapia, radioterapia. El asunto es arrancar esas células malignas, porque está el riesgo latente de que esas células cancerígenas viajen al resto del organismo y finalmente provoquen la muerte. Así más o menos podríamos pensar en los falsos maestros. Si nosotros no los tomamos con seriedad, si no los reprendemos, si no los llamamos al arrepentimiento y si ellos persisten en su error y nosotros no los sacamos de nuestra comunidad, entonces vendrán a ser como verdaderos tumores metastásicos en el cuerpo de Cristo para traer destrucción. La expresión, ¿no?, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, no es solamente una cuestión física, no es que se congregaban, sino también incluye la comunión doctrinal respecto de doctrinas esenciales y no negociables del Evangelio. Podemos ver también aquí una característica por implicación de los verdaderos creyentes. Los falsos creyentes, los anticristos, no permanecen. Los genuinos creyentes, por lo tanto, por contraste, tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer en la comunión de la iglesia local y tenemos que permanecer en la comunión de la verdad apostólica, de la verdad bíblica. Para nosotros hoy, el Nuevo Testamento. Por eso es importante que nosotros constantemente estemos leyendo la Escritura, estudiando la Escritura. Si usted tiene la posibilidad de hacer la escuela que tenemos online acá en la iglesia, también puede hacerla. Tenemos que invertir tiempo en conocer la verdad. Pablo advirtió a las iglesias que él ministró cuando iba rumbo a Roma, ya en Hechos, capítulo 20, verso 29 al 31. Escucha esto: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También, mira, la misma idea de Juan, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es decir, en medio de la congregación y con un propósito claro, se levantarán entre ustedes. ¿Con qué propósito? Para, hablando cosas perversas, arrastrar a discípulos. Ese es el objetivo de los lobos feroces de que se refiere Pablo. ¿Qué hacemos entonces, Pablo, frente a esta seria amenaza? Verso 31. Por tanto, estén alertas. Iglesia, tenemos que estar alerta. El apóstol Pablo dice, recordando que por 3 años, de día y de noche, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo no estuvo con nosotros 3 años de día y de noche, pero nosotros tenemos la Escritura. Es nuestra responsabilidad estar atentos y volver una y otra vez a la verdad revelada para estar inmunes y preparados contra los falsos maestros. El antídoto a la falsa enseñanza, dice un autor, es la recepción interna de la palabra de Dios, administrada y confirmada por el Espíritu Santo. Y salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, concluye el versículo. Es posible, dice Warren Wiersbe, estar cerca de la experiencia de salvación e inclusive tener algunas características que darían la idea de un creyente, pero aún así no ser hijo de Dios. Las personas que se consideran en 1 de Juan capítulo 2 salieron de la comunión porque no poseían la vida verdadera y el amor de Cristo no estaba en sus corazones. Una iglesia local como la nuestra debe estar cohesionada doctrinalmente, debemos estar unidos doctrinalmente, porque si algo claro podemos ver en la Escritura es que en los últimos tiempos, en la última hora, nos seguiremos encontrando con los agentes del error. Y ahora, no solo desde dentro, sino también desde fuera, verdaderos instrumentos de Satanás para extraviar a los hombres del conocimiento salvífico de Cristo y confundir, aún si fuese posible, a genuinos creyentes. No nos debe llamar la atención la manifestación recurrente de anticristos. Nuestra atención está en la certeza que tenemos el Espíritu de Dios y la palabra inspirada para enfrentar cualquier enemigo de la cruz. Amén. El punto número 2 de esta enseñanza, la unción del Santo está en nosotros, versos 20 al 21. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. El contraste es evidente, ¿no? El texto dice, pero ustedes, es decir, los anteriores,
los anticristos, no tenían la unción del Santo. Ahora, Juan dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. Aquellos que han permanecido, aquellos que han seguido en la doctrina apostólica, los otros habían abandonado, se habían ido de las comunidades o habían sido expulsados. Ahora, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción del Santo? ¿O qué es la unción primero, ¿no? La unción en tiempos antiguos, del Antiguo Testamento, los sacerdotes, los reyes y aún los profetas eran ungidos con el propósito de marcar el comienzo de sus respectivos deberes. El aceite simbolizaba su consagración, lo hacían con aceite. Ahora, Juan utiliza este mismo lenguaje para hacer una referencia al Espíritu Santo que reciben todos los verdaderos creyentes. Y el santo, la palabra santo, posiblemente alude a Cristo, ¿no? En Hechos 13:14 dice, pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. La unción del santo, por lo tanto, iglesia, es una clara referencia al Espíritu Santo, en el cual todo creyente ha sido bautizado en el momento de creer, como enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, pues por un mismo espíritu, escuche bien, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué quiere decir bautizado? Sumergidos en un cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ese es el bautismo del espíritu. ¿Ok? Por lo tanto, ¿quiénes tienen la unción del santo? Todos aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Ese nacimiento que viene de arriba, en las palabras del apóstol Juan a Nicodemo, ¿no? O de Jesucristo a Nicodemo, dice: Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es llamativo porque ¿sabe de qué se jactaban los anticristos de la época de Juan? Habían dos palabras que a ellos les gustaban mucho en su discurso. Una era el conocimiento y la otra palabra era la unción. Entonces ellos decían que tenían una unción especial de parte de Dios que les daba un conocimiento particular. Eran iluminados y en consecuencia vivían en un nivel superior a los demás. Esa era la conducta de estos anticristos. Este tipo de personas, ¿no?, siempre atraen a las personas que andan en búsqueda de identidad. ¿Por qué los líderes o los fundadores de las sectas son tan atrayentes? Bueno, suelen ser personas muy carismáticas, con un mensaje muy potente, pero sus seguidores suelen ser personas que andan en búsqueda de identidad. Y por sobre todo, sus discípulos, seguidores, serán personas que no conocen la verdad o no conocen lo suficiente la verdad. Entonces, van a comprar cualquier mentira que les parezca atractiva, emocional, llamativa o carismática. Hoy en algunos contextos, iglesia, se ocupa, contextos evangélicos me refiero, la palabra, esta persona, este pastor, tiene tremenda unción. Usted quizás lo ha escuchado. Entonces eso significa que esa persona es, comillas, usada por Dios, muy usada por Dios. Bueno, la unción del Espíritu Santo, quiero decirte, es propia de cualquier genuino creyente. ¿Sí? Que por definición, ¿no?, un genuino creyente es el que ha nacido de nuevo, ha sido incorporado al cuerpo de Cristo, pero no de estas personas iluminadas o especiales o con tremendas unciones, ¿no? ¿Y cómo sé? Alguien podría preguntarse esta mañana, ¿cómo sé que tengo la unción del Santo? Bueno, lo primero es que en un punto tus ojos fueron abiertos a tu realidad espiritual. ¿Cuál es tu realidad espiritual? ¿O cuál era tu realidad espiritual? Estabas muerto en tus delitos y pecados. Muerto en tus delitos y pecados. Entonces, en esa realidad que antes no concebías y no sabías, ya es una obra del Espíritu Santo. Nadie puede llegar a verse como es, nadie puede llegar a ver su propio pecado, si no es aparte de una obra del Espíritu Santo. Lo segundo, podríamos decir, que sucede, es que en esa condición venimos a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe, también por una obra del Espíritu. Y consecuencia de venir al Señor en arrepentimiento y fe, ya dejamos de vivir como vivíamos antes para nuestros propios placeres y queremos vivir para Cristo. Podríamos resumirlo así.
La unción dada a los creyentes no es para éxtasis emocionales, ¿sí? No es para descontrol emocional, sino que la unción que Dios nos ha dado es para crecimiento espiritual, es para parecernos más a Cristo. Y por sobre todo, en lo que estamos viendo en esta mañana respecto de lo que nos enseña Juan, es para discernir lo verdadero de lo falso. Es lo que Juan nos está enfatizando. Un sello, una característica de los verdaderos creyentes es que conocen la verdad y quieren constantemente seguir creciendo y conociendo esa verdad. Verso 21 dice: no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Una de las confusiones que se producen durante una controversia, ¿no?, una discusión, es que hay distintos puntos de vista, como si fueran simplemente aspectos diferentes de la verdad. Ahora, implícitamente esto era lo que estaban haciendo los anticristos. Ellos estaban diciendo: mira, si nosotros no estamos en contra de lo que dice Juan o de lo que enseñan los apóstoles, nosotros solo tenemos una perspectiva complementaria, tenemos otro punto de vista. Pero resulta que ese punto de vista estaba atentando en contra de la doctrina fundamental del Evangelio, en contra de la doctrina fundamental de quién es Cristo. Entonces no era una cuestión de ópticas, ¿no? Y hay espacio para estas ópticas dentro del mundo cristiano. Yo lo he dicho en otras oportunidades, pero lo repito ahora por si alguien no lo ha oído. Yo no tengo por qué tratar de no cristiano a alguien que, por ejemplo, ve la continuación de los dones, que técnicamente se llama continuista, una persona que cree que los dones siguen siendo administrados hasta el día de hoy, versus un cesacionista que piensa que los dones milagrosos ya no están presentes en nuestra etapa de la iglesia. No es el caso, ¿ok? Ambas situaciones, ambos pueden ser genuinos cristianos, ¿sí? Y no son razones para nosotros separarnos o decir: no, él es un anticristo. Lamentablemente veo, si usted se mete acá, hay pastores conocidos en el área o de iglesias pentecostales que derechamente dicen que si tú eres cesacionista, tú eres un hijo del diablo. Y eso es bastante atrevido de la parte de este hombre. No debemos caer en ese tipo de extremos, iglesia. Pero el calificativo de anticristo, ¿no?, es alguien que está atentando en contra de Cristo mismo y una doctrina entonces fundamental de nuestra fe. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Necesitamos entonces ser continuamente recordados. La intención de Juan no es darles a conocer la verdad, sino que ésta sea fortalecida en ellos, dado el desafío que estaban enfrentando. La partida de estos hombres no debe haber sido fácil. Eran de nosotros, pero no estaban en nosotros, y salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Habían sido sacudidos por esta salida de personas, y eso nunca es fácil. Nunca es fácil cuando personas, ya sean anticristos o no, salen de la congregación. Dejan un manto de duda muchas veces dentro de los que persisten y perseveran. Por lo tanto, no debemos nosotros volver a oír enseñanzas de falsos maestros. Imagine el lenguaje, o yo imagino el lenguaje de estos falsos cristos así. Nosotros también tenemos la verdad. De hecho, muy propio de los falsos maestros de hoy en día. Ellos enarbolan mucho, repiten mucho esta idea. Nosotros los de sana doctrina, o nosotros los representantes de la sana doctrina. Cuando lo repite mucho, lo repite mucho, usted escuche una predicación de ese hombre y con 15 minutos de atención se va a dar cuenta de que no es tan sana doctrina como él está diciendo. Los buenos falsos maestros, iglesia, siempre tienen elementos de verdad en su discurso, pero el porcentaje de mentira que contiene su discurso es letal porque aleja a los hombres del verdadero conocimiento de Cristo, actuando como lo hace un verdadero veneno. No sé si usted ha visto noticias de pronto, hay personas que se intoxican, hay muchos remedios letales, pero uno en particular es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un veneno mortal y silencioso, es un veneno de alto riesgo. Y mira, el monóxido tú no lo puedes ver, no lo puedes oler, no lo puedes saborear. Entonces podríamos estar expuestos aquí mismo a monóxido de carbono y no darnos cuenta.
Entonces es sumamente peligroso. Ahora, existe tecnología para detectar el monóxido en el ambiente. Lo detecta, entonces, así las personas, digamos, que trabajan con esto, me imagino que se pueden cuidar. Y yo pensaba en esto y construía una analogía a la realidad de los falsos maestros, ¿no? El conocimiento de la verdad es el que nos permite discernir el veneno de los falsos maestros, ¿sí? Es nuestro detector. Son a veces pequeñas partículas de monóxido, pequeñas partículas de error, pero mortales. Son los mensajes de los anticristos que nosotros debemos estar constantemente preparados para discernir. Otra vez le repito esta idea: no nos debe llamar la atención la manifestación recurrente de los anticristos. Nuestra atención está en la certeza de que tenemos el Espíritu de Dios y la palabra inspirada para enfrentar a cualquier enemigo de la cruz. Es el último punto ya, el tercer punto. ¿Cuál era la predicación de estos falsos maestros y cómo los identificamos? Dice este punto, la predicación de los anticristos. 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora Juan, sin pelos en la lengua, diríamos, ¿no? Y de manera directa escribe: ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo y el que niega al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo. Eso era lo que estas personas que salieron de la iglesia estaban predicando. Ahora bien, este mentiroso puede ser una alusión directa a una persona, que Juan no nos dice el nombre. O bien, podría ser una alusión a la mentira propiamente tal. Cualquiera de los dos casos tiene sentido. Son igualmente posibilidades relacionadas. Él está observando a la persona, dice un autor, que perpetra la mentira. No se está dirigiendo a una persona que ocasionalmente representa más la verdad. Esto es importante, porque nosotros a veces podemos estar predicando y usted sabe que los que predicamos no hablamos de manera infalible, ¿sí? No nos posee un espíritu cuando venimos acá a predicar y significa que todo lo que vamos a decir es sin error. No. Entonces, no significa que una persona, un predicador, que puede estar sujeto al error, ¿no?, va a caer de inmediato. No, el anticristo se equivocó en esto. No, cuidado. Como yo digo, no sea nunca, iglesia, en todo ámbito de la vida, incluido este, no sea nunca de gatillo rápido. No saque la pistola a la primera instancia. Vaya con calma. Escuche con atención. Si puede ver a la persona, vea cómo se comporta. Pero no condene a buenas y a primeras. Entonces, ¿qué es lo que sí ataca, no? Sino que ataca el corazón mismo del Evangelio de Cristo. Cuando se ataca el corazón del Evangelio mismo, ya no hay mucho espacio para dudar. Juan enfrenta a esta persona a quien se le ha antojado trastocar la verdad de la humanidad de Cristo, ¿sí? El corazón de la fe cristiana es que Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Y aquí llegamos probablemente al punto que estaba siendo asaltado en aquella época. Se estaba poniendo en duda la humanidad de Cristo. El corazón de la fe cristiana es que Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo nosotros nos comportamos cuando la verdad del Evangelio está siendo tergiversada? Ahora, otra vez, no quiero decir que vamos a salir corriendo de acá, peleándonos con medio mundo. Hay grados de error, digo yo, y grados de respuesta al error, ¿sí? Hay grados de error serios, los que atentan contra el Evangelio. Y hay una respuesta que debe ser matizada. El problema es que muchos de nosotros no reaccionamos nunca. A veces porque carecemos de los argumentos, no conocemos la verdad de manera suficiente, entonces no alcanzamos a hacer una contraargumentación cuando se ataca nuestra fe. Cantamos canciones aquí mismo, ¿no? Viviré por tu gloria, hazme un siervo para tu gloria, pero en una conversación con amigos no cristianos, muchas veces preferimos no hablar de religión, nos quedamos callados. Eso no debe ser así. Un comentarista de apellido Bruce observa que unos 20 años después que Juan escribiera esta epístola, el discípulo de Juan, Policarpo, que por ese entonces era obispo de la iglesia de Esmirna, envió una carta a los cristianos de Filipos y dijo: porque todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo, y todo aquel que no confiesa el testimonio de la cruz es el demonio, y cualquiera que pervierte los oráculos del Señor para sus propios apetitos
y no diga, y que diga que no hay resurrección ni juicio, este hombre es el primogénito de Satanás. Mira con cuánta fuerza estos primeros discípulos de los apóstoles se refirieron en contra de los que pervertían la verdad de Cristo. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Cristo? Bueno, la palabra Cristo es Mesías, la mayoría de nosotros lo sabemos. Ahora, en el contexto general, no nos permite afirmar que los oponentes de Juan fuesen personas judías, que se niegan a aceptar a Jesús de Nazaret como Mesías. Juan se está oponiendo más probablemente a los gnósticos, que enseñaban que Jesús era un hombre. Esto enseñaban en ese tiempo los falsos maestros o los anticristos, que vivió y murió. Durante el ministerio público de Jesús decían los gnósticos, el Cristo, escuche bien esto, es una idea interesante que vale la pena tratar de entender. Los gnósticos, ¿qué decían? Que Cristo descendió sobre él, sobre Jesús, la persona de Jesús, y le dio poder divino a partir de ese momento, a partir del momento del bautismo, y hasta el tiempo de su sufrimiento. Cuando llegaba el fin del sufrimiento de Jesús, Cristo partió. ¿Sí? Es decir, Cristo, para ellos, un ser espiritual, porque ellos decían que no podía ser, Jesucristo no podía tener carne o un cuerpo, porque para ellos el cuerpo era pecaminoso. Entonces Cristo, espíritu, vino sobre Jesús en el momento de su bautismo. Pero antes de ser crucificado, este Cristo abandonó el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, este Cristo espiritual, entre comillas, no fue crucificado. Estaban haciendo esta división, ¿no?, entre que Jesucristo es hombre y Jesucristo es Dios. Los gnósticos entonces no reconocían a Jesús como el Cristo. ¿Se da cuenta entonces? Ahora volvemos al texto y podemos entender mejor la expresión del apóstol Juan. Al decir, permítame acá el versículo, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Sabiendo eso, lo entendemos mejor. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. La resurrección y la ascensión de Jesús agregó a su título un significado nuevo y sin precedentes, nunca anticipados con el concepto de Mesías que tenían los judíos. Porque ¿quién era el Mesías para los judíos? El Mesías anunciado, ¿sí?, desde temprano en el Génesis, también por los profetas, que vendría a libertar el pueblo. Pero ahora el término Mesías ha ganado, por así decirlo, algo al resucitar al Señor Jesucristo de entre los muertos. Dice esta expresión, me gustó: el Mesías resultó ser Dios mismo. Amén. El Mesías resultó ser Dios mismo. Debemos saber quién es Jesucristo. Iglesia, escúchame. Debemos saber quién es Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. Él es el Dios encarnado, 100% hombre, 100% Dios. De su manera de 100% Dios, es el único capaz de cumplir las demandas justas de Dios, y en su 100% hombre es el único capaz de representarnos a nosotros de manera completa. Si Cristo no es 100% hombre, entonces no habría podido morir por nosotros en la cruz para representarnos. Si no es 100% Dios, entonces no podría haber pagado el precio por el pecado delante de la justicia perfecta de Dios. ¿Se da cuenta? El Evangelio existe algo más que creer que Jesús es el Mesías judío. Jesús está pidiendo que se reconozca la verdad de que el Mesías judío no es otro que el Dios encarnado. Por lo tanto, el título Cristo, como lo encontramos aquí, probablemente sea una referencia a la verdad sobre la naturaleza divina de Jesucristo como Mesías y como Hijo de Dios, dice Karen Hobbes. El verso 23, ya voy finalizando. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Los anticristos del tiempo de Juan afirmaban tener fe en Dios, pero negaban y despreciaban, quitaban del medio la centralidad de Jesucristo. Habían, como decíamos antes, elaborado su propio punto de vista de la verdad, el cual Juan está seriamente negando y diciendo que no es así. Frente a estas creencias, Juan es muy claro. Si niegas al Hijo, no conoces al Padre. Si niegas al Hijo, no puedes tener relación con el Padre. Y mira, la misma Escritura nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino es
exclusivo, es solamente a través de Cristo, iglesia. Es solamente a través de Cristo. Si niegas a Cristo, o los que niegan a Cristo, no pueden tener comunión con el Padre, no pueden acercarse al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Primera de Juan 4:2. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando consideras a Jesús tu Salvador, consigues a Dios como Padre. ¿Escuchó bien? Cuando consideras a Jesús tu Salvador, consigues a Dios como Padre. Pero si dices no a Jesús, también le estás diciendo no al Padre que lo envió. Juan aquí explica que no se puede tener comunión con Dios el Padre y negar que Jesús es el Cristo. No se puede tener comunión con el Padre y negar que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el Dios encarnado. La correcta comprensión de quién es Jesús es un elemento necesario para tener comunión con el Padre, que es la única base sólida que nos asegura la vida eterna. Los falsos maestros a menudo dirán: nosotros adoramos al Padre, creemos en el Dios Padre, aunque no estamos de acuerdo contigo en cuanto a Jesucristo. Así se expresan las sectas. Juan capítulo 5, 23 responde a una expresión como esa otra vez. Dice Juan: para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. ¿Se da cuenta? Está equiparado el Padre con el Hijo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por eso el Padre y el Hijo en este caso merecen la misma honra, porque ambos son Dios, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El contraste de la idea, ¿no? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ahora Juan nos señala como afirmación: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Confesar es algo más que repetir o verbalizar una idea. Los demonios confesaban verdades como estas, ¿no? Marcos 1:24. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Eso lo dijo un demonio, ¿sí? Entonces, confesar es más que solamente repetir algo, ¿no? Confesar quiere representar algo en lo cual nosotros estamos comprometidos, es reconocer quién es Cristo y lo que ha hecho en favor de su pueblo. La confesión involucra verdadera fe, y la verdadera fe nos transforma gradualmente a la imagen del Hijo de Dios. Un evangelista de otros tiempos, George Whitefield, británico, le estaba hablando a un hombre acerca de su alma. Le preguntó al hombre: Señor, ¿en qué cree usted? Respondió el hombre: yo creo en lo que cree mi iglesia. Respondió el hombre respetuosamente: ¿y qué es lo que cree su iglesia? Lo mismo que yo creo. ¿Y qué es lo que creen ustedes dos? Volvió a inquirir el predicador. Ambos creemos lo mismo. Fue la única respuesta que pudo obtener. Un hombre no es salvo por el hecho de asentir con el credo de una iglesia. Es salvo por confiar en Jesucristo y como consecuencia dar testimonio de su fe. Hemos confesado a Cristo, creemos que Él es el Dios encarnado, creemos que es el único camino al Padre. Ninguna, escúchame bien, iglesia, ninguna mentira, por muy sofisticada, por muy carismática, por muy atractiva, por muchas luces y humo que tenga, y así haga llover oro del cielo, debe sacarnos de esta verdad de Jesucristo. Comenzamos hablando, y aquí termino, conclusión, comenzamos hablando de uno que salió de nosotros y que no era de nosotros, en la figura de Charles Russell. Permítame terminar esta historia. A diferencia de tantos otros falsos maestros, antes y después de él, Russell no se basó en visiones o en otra revelación extrabíblica. Por el contrario, se limitó a interpretar y mal interpretar la Biblia con el pretexto de ser un cristiano que estaba restaurando la fe del Nuevo Testamento. Negó muchas doctrinas fundamentales, incluyendo el castigo eterno, la Trinidad, la deidad de Cristo y el Espíritu Santo. Al igual que Arrio en siglos anteriores, él sostuvo que Jesús era un ser creado y era de hecho el arcángel Miguel en su forma humana. Eso creen los testigos de Jehová. Aunque
aunque sí enseñó que Jesús murió en lugar de la humanidad, también enseñó que Jesús solo resucitó espiritualmente y no físicamente. Mientras negó la divinidad de Jesús, también negó la existencia del Espíritu Santo, enseñando que el Espíritu no es una persona, sino simplemente un nombre dado para expresar la manifestación específica del poder de Dios. Me parece que ellos hablan de un poder activo. Al negar la divinidad de Jesús y la existencia del Espíritu Santo, estaba negando en consecuencia la Trinidad. Los que siguieron a Russell durante su vida se refirieron a sí mismos como los estudiantes de la Biblia. En años después de su muerte, Joseph Franklin Rutherford le sucedió como el presidente de la Sociedad Atalaya, a pesar de que muchas personas se retiraron del movimiento estudio de la Biblia y a pesar de que aquellos permanecieron, los seguidores de Rutherford mantuvieron el control de la Sociedad Atalaya y oficialmente se nombraron testigos de Jehová en julio de 1931. Aunque sus creencias y su estructura han evolucionado en el siglo pasado, siguen afirmando que hay un solo Dios en una persona, que no hay Trinidad, que Jesús fue el primer ser creado por Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal de Dios y que no hay infierno. Mientras que Russell es honrado por los testigos de Jehová, no se refieren a él como su fundador. Por el contrario, sostienen que Jesús es su fundador. Mientras que Russell era simplemente un hombre usado por Dios para restaurar las creencias que se habían perdido. En este artículo del cual saco este extracto, decía que hay actualmente 8 millones de miembros. Y yo busqué ahí en Google, y hoy día son 9.043.460 miembros bautizados de los testigos de Jehová en el mundo. Del año 2024 es esta cifra. Qué trabajadores que son los testigos de Jehová. Qué trabajadores que son. Si tuviésemos ese mismo ímpetu para hablar la verdad de Cristo, sería muy distinto. Cuando alguien trate, escúcheme bien, con esto sí termino, cuando alguien trate de enseñarle doctrinas que no se originan en el Antiguo y Nuevo Testamento, dígale a esa persona que usted cree en Jesucristo, que sabe que Jesucristo murió por sus pecados y que Él ha abierto el camino del cielo para usted, que está preparando un lugar y que usted está feliz y gozoso con Jesucristo. Cuando usted confiese su fe en Jesús, dé testimonio del Señor y demuestre que es capaz de discernir la verdad del error, entonces su visitante partirá. Amén. Oremos y demos gracias. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos este privilegio de compartir tu palabra. A veces pensamos que este tipo de advertencias ya, la verdad, no son necesarias. Sin embargo, sabemos que sí lo son. Tú reiteras y tú reiteras sabiamente. Tú reiteras y lo haces para nuestro beneficio. Lo haces para nuestra fortaleza. Lo haces para que nos mantengamos en la verdad y nos fortalezcamos en la verdad. En medio, Señor, hoy de tantos engaños, en medio hoy de tanta mentira, de tanta tergiversación, en medio de una generación que aplaude la tolerancia y que acepta los puntos de vista como verdad, tenemos nosotros, tu pueblo, Señor, que levantar tu testimonio, levantar la Biblia, Señor, y ser valientes para anunciar que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y no hay nadie, no hay otro camino al cielo y al Padre, si no es a través de Él. Ayúdanos, Señor, danos arrojo, danos valentía para poder estar como verdaderos soldados, Señor, en esta lucha. Y también ayúdanos a capacitarnos, a profundizar en las verdades bíblicas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.